Seguir el itinerario de la alfarería en tierras de Ávila y Segovia es hoy recorrer el camino de la ausencia. Habría que remontarse años atrás, al primer tercio del siglo XIX, cuando se llevó a cabo la reorganización territorial de las provincias españolas, para encontrar 9 centros alfareros incluidos en el perímetro de la circunscripción abulense. Dos de estas localidades, Piedrahíta y Barco de Ávila, pertenecían, y en lo referente a las formas de su producción alfarera siguieron perteneciendo, a la provincia de Salamanca. De Segovia incorporó Maello, donde estaba arraigado desde antiguo el oficio del barro. Y en favor de Toledo perdió Sartajada, interesante centro aún activo que tendremos ocasión de conocer cuando nuestro recorrido llegue a los pueblos de esta importante zona alfarera. Del mapa artesano, surgido tras la remodelación territorial del siglo XIX, gira todavía la rueda en Tiñosillos, el único centro alfarero del norte de la provincia. Una treintena de obradores animaban la vida de esta población rodeada de pinares hasta la Guerra Civil Española. Después llegó el abandono masivo del oficio y ya en la década de los 60, la profunda crisis de una artesanía privada de mano de obra e incapaz de competir con los nuevos productos industriales. En aquel naufragio generalizado, solo el azar y la fuerza de voluntad mantuvieron al pie del torno a Virgilio Rodríguez, durante años único cacharrero del pueblo. Hoy, Virgilio ha muerto, y estas imágenes quieren servir de homenaje a la esforzada labor del hombre que supo mantener viva, con toda su pureza, la obra artesana del pequeño y antaño importante centro alfarero. Deja tras de sí Virgilio a otro cacharrero más joven, Chencho, quien decidió hace unos años iniciarse en el trabajo del barro, reanudando la tradición familiar interrumpida por largo tiempo. De su taller siguen saliendo las genuinas formas de tiñosillos, que vidria con óxido de minio, un acabado novedoso en este pueblo, donde la impermeabilización de las vasijas destinadas a contener vino siempre se hizo con pez, un producto de la resina fácil de obtener en las zonas pobladas de pinares. Del pino aprovechaban también los alfareros abulenses la hoja seca, la tamuja u hornija, excelente combustible para el horno. Los cacharros tradicionales de Tiñosillos, como tenemos ocasión de constatar en el obrador de Virgilio, no presentan decoración alguna, ni siquiera incisa, la más primitiva. Todo lo que, en cuanto a embellecimiento de las rústicas piezas, se permitían los alfareros, era ocultar el tono ocre de la arcilla local, muy perceptible en las piezas crudas, aplicando a las vasijas un baño de juaguete rojizo para darles mayor vistosidad. Quizá en los últimos años, la cazuela o plato de asar, el famoso tostón de arévalo, ayudó a sostener la precaria economía de un obrador que veía disminuir paulatinamente el resto de la producción tradicional. Una producción compuesta, entre otros cacharros, por ollas y cántaros, jarros de vino, siempre empegados por dentro, potijos de campo, porrones, barreños, baños y tinajas que se iniciaban en el torno para terminarlas mediante la técnica del urdido. Con la prematura muerte de Virgilio, gran parte de estos cacharros de expresiva austeridad tenderán a desaparecer,
a menos que Chencho, el último alfarero de Tiñosillos, quiera mantener vivo el legado pacientemente transmitido por incontables generaciones de artesanos. Un legado de especial significación hoy, cuando en el resto de los centros abulenses dedicados a la alfarería de basto, o como dicen otros, al barro ordinario, ha dejado de girar la rueda privando a este rincón de Castilla de una parte inapreciable de su cultura popular. Ayer, en Cebreros o en El Tiemblo, pueblos vinateros del sureste de la provincia, se podía contar un número importante de gentes del oficio que surtían de cacharros a los pueblos de la zona. Especialistas en la fabricación de tinajas eran considerados los alfareros del Tiemblo, mientras que de la producción de cebreros, mucho más variada, destaca por su belleza el cántaro, pieza buscada ahora por los coleccionistas. En la cara sur de la Sierra de Gredos se abre el fértil valle del Tiétar, que albergó desde antiguo algunos centros cacharreros como Arenas de San Pedro, ya extinguido, o Casavieja, pequeña aldea donde ha pervivido hasta hace pocos años una de las manifestaciones más puras de la tradición alfarera en tierras abulenses. Merece la pena acercarse al Valle del Tiétar para contemplar el cálido paisaje del otoño. Nosotros hemos venido aquí para asistir en la villa medieval de Montbeltrán a una despedida, la de Enrique Gómez Carballo, último cantarero que, debido a los años, da el definitivo adiós a un oficio que no se ha mostrado particularmente generoso con quien lo ha mantenido vivo hasta nuestros días. Una veintena de obradores existían en el pueblo hacia la década de los 50, cuando sus vasijas, entre las que dominaban el cántaro y la tinaja, eran absorbidas por la población eminentemente rural de la zona. Poco a poco fueron apagándose en silencio, privados de su mercado secular por la aparición de los nuevos materiales. Solo quedó el de Enrique, quien aprendió a sobrellevar las penurias de una profesión en decadencia, alternando la rueda con otros trabajos ocasionales. Se distinguían los cacharros de Montbeltrán por la finura de la pasta, conseguida mediante el colado de la arcilla.
También por el minucioso acabado y la mayor elegancia de las formas con respecto a las de otros centros alfareros de la provincia. Pero esas cualidades no han sido suficientes para impedir su desaparición. La falta quizá de canales de comercialización adecuados o de la necesaria difusión y, sobre todo, como afirman la mayoría de los artesanos, el olvido, cuando no la opresión, por parte de las sucesivas administraciones, han ido provocando, junto con las circunstancias socioeconómicas, el abandono de un oficio que perdió hace pocas décadas la función utilitaria que lo mantuvo vigente durante muchos siglos. De ahora en adelante, el último horno alfarero de Montbeltrán permanecerá apagado, guardando entre sus cenizas los secretos que algún día intentará desentrañar el arqueólogo. El panorama actual de la alfarería de Basto en la provincia de Segovia presenta grandes similitudes con el que nos han venido ofreciendo los pueblos de Ávila. De los 10 centros que ayer fabricaban cacharros, solo quedan 2, sacando adelante una producción que bien se puede considerar ya residual. Por la procedencia leonesa de sus alfareros, la obra que se realiza en Coca no entronca directamente con la tradición segoviana que hay que buscar en Fresno de Cantespino, al norte de la provincia, donde un solo obrador produce aún las viejas formas de estas tierras. Ayer mismo se extinguió el oficio del barro en Lastras de Cuéllar, con cuyas imágenes, que como casi siempre dicen más que las palabras, cerramos el capítulo de estos centros castellanos en los que va muriendo la alfarería.